Bueno, fíjense bien, hicimos el 35, ¿verdad? 33. Fíjense bien, vamos a hacer... Fíjense. Fíjense, vamos a hacer el 35 rápidamente. Dice, utilizar diferenciales para estimar la cantidad de lata, para la cantidad de material de una lata, de una... Bueno, a ver, tin viene siendo, pues, hojalata. Creo que tin es como hojalata. La cantidad de hojalata en una lata de hojalata cerrada, con un diámetro de 8 centímetros y altura de 12 centímetros. Si la hojalata es de 0.04 centímetros de espesor. ¿Qué viene siendo tin? Creo que sí es hojalata, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, fíjense bien, vamos a hacer un dibujito. Para estos ejercicios ya dijimos que el dibujito, el bosquejo es esencial. Y de hecho, si no hay dibujito, bosquejo prácticamente estaría mal. ¿Cómo es esto? Fíjense. Yo tengo una lata, por lo que me dice el ejercicio, es una lata cilíndrica. ¿Sí o no? Ahí está la lata. Esta lata tiene un diámetro de 8 centímetros y una altura de 12 centímetros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense bien, aquí una cosa, estas propiamente no son las dimensiones de la lata, sino las dimensiones del volumen que va a encerrar la lata. ¿Sí se entiende o no? Sí, ¿por qué? Porque toda lata tiene espesor. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Toda lata tiene espesor. Pensemos, por ejemplo, en una lata de refresco, una lata de cheve. ¿Están de acuerdo que tiene un espesor la lata? ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero estas dimensiones corresponden a lo que va a encerrar. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bien. Obviamente, esta lata está hecha con un material que creo que sí es hojalata. ¿Sí se llama? ¿Tienes hojalata o no? No, es aluminio. ¿Tienes aluminio? No. A ver, búsquenlo, por favor. Sí. ¿Vale? Hojalata, ¿verdad? Estaño no creo, pero bueno, esta hojalata. De lo que se han hecho la lata. Sí, sí. Pensamos, por ejemplo, una latita de chinos. La botella. Así es. Cosas así. Bien. Entonces, fíjense, estas dimensiones son de lo que encierra la lata, que viene siendo el volumen del contenido. Pero a mí me interesa el material de la lata. Y el material de la lata va a depender de las dimensiones que va a encerrar y de su espesor. ¿Sí están de acuerdo? Y eso a mí como ingeniero, ya sea mecánico, industrial, principalmente porque ustedes saben que son los que andan en los rollos de la industria, pues saben que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí implican los costos de producción. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues ustedes son muy listos. Saben, ya nos está dando una información en el libro. Nos dice que el espesor, independientemente si es alrededor o de las tapas, ¿sí se fijan que es independientemente de eso? Es de, ¿cuánto?
.04 centímetros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, pues ustedes son muy abusados. A ver, ¿quién me pudiera decir una forma de sacar el volumen de la lata, no de lo que encierra la lata? El volumen de la lata que viene siendo la cantidad de material del cual está hecha la lata. ¿Sí se entiende o no? ¿Se entiende? ¿Cómo le harían? Rápido. La plana total menos el contenido. ¿Ok? ¿Le entendieron? ¿Le entendieron lo que dijo? Sacamos el volumen del exterior, ¿verdad? Del exterior, que viene siendo 8.04 centímetros de diámetro. No. 4 por 2. A ver, buena pregunta. Buena pregunta. A ver, podemos aquí abrirlo. Y si yo lo abro, me va a quedar así, ¿no? Una cosa como esta. Bueno, lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Entonces, esto que viene siendo el área lateral, este rectángulo, va a ser un prisma. Sí se entiende que es un prisma, ¿verdad? Un sólido. ¿Están de acuerdo que es un sólido? ¿Sí se entiende que es un prisma rectangular? Sí. ¿Sí o no? Obviamente esto lo pongo punteando. Y sería ese volumen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y las caritas, estas caritas, si yo pongo mi ojito coquetón aquí, bueno, así medio inclinado, lo que veo es esto. ¿Sí o no? Para los tapas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, fíjense bien, como dicen acá su compañera, sería el volumen de lateral que viene siendo este prisma rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Más 2 veces el área de estos cilindros que corresponden a la tapa de arriba y a la tapa de abajo. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Esa es una, que no es la forma como dijo su compañera, porque su compañera dijo la final menos lo que encierra, que sería otra forma. Fíjense, ya dos formas diferentes. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, así como dice su compañera, o así va a dar exactamente lo mismo. Pero no lo vamos a hacer de esa forma, porque de esa forma es de forma geométrica, nivel prepa, nivel secundaria, high, ¿sí? O sea, alto, nivel alto, ¿sí? Está bien, o sea, aun cuando sería con conocimientos de secundaria, de preparatoria, está bien. Y está perfecto, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con cálculo multivariable. Y aquí está el plus, aquí está de todo. Y sobre todo es una forma mucho más rápida, mucho más profunda y mucho más matemática. Y mucho más simple. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo tengo un volumen. Ese volumen es el que está dentro de la lata. La lata, por definición, es cilíndrica, en base a lo que nos dice el ejercicio. Entonces, el volumen del contenido es con estas dimensiones, ¿sí o no? Bueno, y ese volumen del contenido lo puedo calcular muy fácil con esta fórmula, porque a fin de cuentas es un prisma. El cilindro es un prisma, perdón, disculpen, no es un prisma, es un cilindro circular. Y por lo tanto guarda cierta relación con todos los sólidos de la misma naturaleza. Y la fórmula es de la base. Esa es lo que me quedo de condición. Entonces el área de la base tienes pi por radio al cuadrado por altura. Esta es la fórmula del volumen de un cilindro circular, del contenido, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Pero aquí ahora viene lo mágico, lo chingón, lo que dice uno, no manches. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el contenido. Hagan de cuenta que ahí está la cheve.
Suponiendo que es una lata de cerveza, así chingada. Entonces vamos a chuparla, chiquitearla. Está así el volumen de la cerveza, pero luego viene el de la lata. Y entonces para el de la lata tiene que incrementarse. ¿Sí o no? Se incrementa. ¿Y qué se va a incrementar? El volumen. Entonces el volumen de la lata va a ser ese incremento del volumen que viene siendo un diferencial de volumen. ¿Sí o no? Y ese diferencial de volumen es, ya vimos la fórmula de ayer, es esto. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué es así? Porque son dos variables. Estamos sumando las variaciones parciales de la función que viene siendo el volumen con respecto a las dos variables que son el radio y la altura. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿esto cuánto va a ser? ¿Cuánto vale la parcial del volumen con respecto del radio? 2pi por h. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por quién? Por diferencial del radio. Más, ¿cuánto vale la derivada parcial del volumen con respecto de h? Pi por radio al cuadrado. Por el diferencial de h. Entonces, ¿cuánto cambia el volumen? El volumen cambia 2pi por altura. ¿Cuánto es la altura? 12 centímetros. Por el cambio que experimenta el radio. Entonces, si yo pongo mi ojito coquetón aquí arriba, veo esto. Esto es lo del contenido, que son 8, ¿sí o no? Pero el de la lata es lo que va a aumentar, lo que viene, bueno, no lo que aumenta le corresponde al espesor. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y ese espesor de cuánto es? Centímetros. ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí me faltó un radio, ¿ya se fijaron? Aquí me faltó un radio porque yo dije, chica, me van a quedar centímetros cuadrados y se supone que debe de ser centímetros cúbicos. Es que me faltaba este radio, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Pero se lo vi total, ¿no? ¿Cuánto vale el radio? 4. ¿Sí o no? ¿Sí vamos bien? Más pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio al cuadrado? 4. Por diferencial de h. ¿Cuánto viene siendo el diferencial de h? Para ver el diferencial de h pongo mi ojito coquetón ahí, ¿sí o no? Y a ver, ¿están de acuerdo que sería una cosa como esta, verdad? Entonces, ¿cuánto vale el DH? ¿Cuánto vale el DH? Es 2 veces, ¿no? Pero es 2 veces, ¿sí o no? Porque es arriba y porque es abajo. ¿Sí están de acuerdo? Esta es la H. Esto es H. Esto es 12 centímetros. Pero por el espesor debido a la tapa de arriba y a la tapa de abajo va a ser 2 veces, ¿no? ¿Sí se fijan? No así cuando lo veo desde arriba, que vería eso. ¿Sí? Ya ven, lo bonito no solamente es para estar viendo las cosas lindas, ¿verdad? También hay que ver. Está como. No les he compartido lo de la película de Bruce Lee, ¿verdad? Pero es que no ni ven nada. Pero ya acabo, lo voy a llevar. Ya me vi. Ya me vi con el ojo, ¿no? Bueno, luego. ¿Cuánto vale el H? Entonces va a ser 0,8, ¿no? Sí o no. Porque es por 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, entonces, ¿cuánto les da todo? ¿Mande? Porque es radio. Y nos dice que el diámetro es de 8. O sea, las fórmulas las estoy poniendo con respecto del radio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y ahora qué no tiene?
No, pues no me van a dar, no me van a dejar. ¿Cómo ven? Me hubieran dicho y yo me hubiera puesto de acuerdo con ellos y hasta cantamos, pero pues ¿cómo así? ¿Verdad? Me hubieran y hasta me pongo a practicar la BFB. Ya nada más ahí. ¿Sí o no? A ver, ¿cuánto les da? 16.09 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de la lata. A ver, vamos a ver. A ver, ingeniero. Aquí está. ¿Qué es el 16 de qué capítulo? ¿14 qué? 35. Fíjense, ¿eh? Fíjense. Ahí está. La cantidad es de cerca de 16 centímetros cúbicos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí se fijan? Es mucho más rápido que haberlo hecho como lo hacían en la secundaria o en la prepa. Mucho más rápido. Mucho más matemático, mucho más elegante. Pero si lo hacen así, va a dar lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sale? ¿Sí o no está fácil? Ya van a querer en el examen, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues lo mejor de todo es que sí, probablemente sí vayan a venir en el examen. Así facilitas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Regla de la cadena. Fíjense bien, ¿cómo es la regla de la cadena? Va a haber varias situaciones, aquí lo está llamando por casos. Vamos a analizar cada caso. Dice, supón que Z es una función de dos variables y es una función diferenciable en X y Y. A su vez, X y Y son función de una tercera variable. Esto significa que Z la puedo derivar con respecto a esa variable interna y lo voy a hacer aplicando de la regla de la cadena. A ver. ¿Vale? No, el 0.04 es el espesor. El 0.08. Porque es, aquí está el box, es la tapa de abajo y la tapa de arriba. No, porque esa ya la estás tomando en el radio. Esa es variable. Sí. A ver. Si no, otra atención, yo no puedo suspender por esas cosas que ni siquiera los han cerrado. Bueno, fíjense bien, primero que nada tengo yo una función de dos variables, ¿sale? Y a su vez, fíjense bien, Z es función de estas dos variables. X y Y son las variables independientes de Z. Pero a su vez, esas variables independientes son función de una tercera variable. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, el libro lo pone así. X igual a G de T y Y igual a H de T. O sea que son funciones de una tercera variable. Entonces, yo puedo derivar a Z con respecto de X. Puedo derivar a Z con respecto de Y. Claro que sí lo puedo hacer. Pero estas derivadas serían derivadas parciales. ¿Por qué? Pues porque Z depende de esas dos variables. ¿Sí están de acuerdo? Pero, como a su vez X y Z dependen de una tercera variable, la pregunta sería, ¿puedo derivar a Z con respecto a esa tercera
ser la variable de la cual dependen las variables independientes de ella, y la respuesta es sí. Y entonces esa derivada va a ser así. Pero aquí pasa algo. Esta no es una derivada parcial, esta es una derivada total o una derivada ordinaria. En realidad es una derivada total. ¿Por qué es así? Pues porque z depende de x y y, y esas dependen nada más de t, ya no hay otra. Por eso es que tendría que ser derivada total. Y si yo aplico la regla de la cadena, va a ser así. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, aquí una cosa importante que hay que notar es que estas son derivadas parciales, pero estas son derivadas ordinarias. ¿Por qué? Pues porque x nada más depende de t, no puede ser parcial. A su vez, y nada más depende de t, no depende de otra, tiene que ser derivada ordinaria. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Ese es el caso 1. ¿Cuál es el caso 2? El caso 2 viene en esta tablita. Caso 2. Seguimos teniendo una función de dos variables, o sea, z sigue siendo función de x y de y, pero ahora x es función de dos variables, r y t. Por ejemplo, lo mismo y. ¿Sí se entiende ahora cómo es el asunto? O sea, las variables independientes de z son x y y, pero a su vez son funciones de otras dos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿puedo derivar a z con respecto a esas variables de las cuales dependen sus variables independientes? Si la respuesta es sí. Pero no van a ser derivadas ordinarias, van a ser derivadas parciales porque son dos. ¿Sí se entiende o no? Sí. ¿Cómo la sacaríamos? Pues está bien fácil. Aquí está la regla de la cadena, mira. ¿Sí o no? ¿Verdad? Más. ¿Sí están de acuerdo? Estoy derivando con respecto de R. ¿Sí se ve que está la reglita de la cadena? Este viene siendo el cambio parcial con respecto a X, pero son parciales, porque son con respecto de R, pero falta la de la otra. Y si aplicamos la regla de la cadena, va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero fíjense cómo ahora estas derivadas no son ordinarias, son parciales porque x y y dependen de otras dos. ¿Sí o no? Y ahora vamos a sacar dos. Muy bien. Esa es la regla de la cadena. Esto se puede generalizar a muchas más variables. Aquí lo tenemos. Y pues bueno. Y viene el tema de derivación implícita. Este tema lo vieron en cálculo diferencial. Derivación implícita. ¿Sí se acuerdan de cálculo diferencial? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Con quién llevaste cálculo diferencial, ingeniero? Y no, pues entonces aprendiste un chingo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pues a ver. Por eso está bien filoso el cálculo vectorial, ingeniero. ¿Verdad? Bueno, imagínense, si lo hubiera llevado con Martín, estaría más filoso. Pero no hay nada, ¿verdad? Con el buen Fer, ¿verdad? Ya lo voy a ver con mi cuate el Fer. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es esto de derivación implícita? Miren, acuérdense que una función implícita, cuando ustedes vean este tema en cálculo diferencial, pues obviamente fueron funciones implícitas
de una variable, entiéndase, una variable independiente, aunque en realidad eran dos. Entonces, el cálculo diferencial, la onda era de la siguiente forma. Esto es una función explícita. ¿Sí o no? Sí. Pero esto es una función implícita. ¿Verdad? En una función explícita tenemos separada la y o la función igual a un chorizo de puras x. ¿Sí o no? Y números, nada más. Pero en una función implícita tenemos el chorizo revuelto. O sea, x y y. ¿Sí o no? Una expresión de x y y. Puede estar igualada con 0, igualada con otra expresión de x y y o con un número. O sea, esa sería la forma ordinaria. ¿Vale? Bien. Pero eso es en funciones de una variable. En funciones de dos variables, una función explícita es así. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tengo despejada la z bien bonito, igual a 8 de sus variables que son x y y. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y una función implícita va a ser así. ¿Sale? Chorizo revuelto de x y z igual a chorizo revuelto de x y z o números. ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, ya hemos visto funciones de estas en la primera unidad cuando vimos superficies cuadráticas. Algunas de ellas eran funciones y cuando se expresaban de forma general estaban en forma implícita. Por ejemplo, el paraboloide circular vertical. ¿Sí o no? Estamos así, ¿no? Oye, gallegos. Amiga, ¿gustas bailar? Bueno, chido. Hasta quiero llorar. Son tiempos que ya no van a regresar. Nunca. ¿Ya? Bueno, ¿cómo derivamos a las funciones implícitas? Hay un método que ustedes vieron en la cálculo diferencial. Hay un método. Ese mismo método lo podemos aplicar ahora, es exactamente el mismo, o podemos aplicar estas fórmulas. Puede ser esta, cuando es una derivada. Esta es para función de una variable. Para funciones de dos variables son estas. ¿Sí? Obviamente van a ser parciales. ¿Por qué? Porque la función depende de dos variables. Entonces podemos utilizar estas fórmulas o podemos utilizar el método que nos enseñaron en cálculo diferencial, el cual va a ser exactamente el mismo porque en la matemática nada más se generalizan las cosas. O sea, no hay nada que te ponga el pie, que busque confundirte. No, simplemente cuando lo entendiste está súper bien todo. Entonces lo vamos a hacer de las dos formas. Y ya están aquí los ejercicios. Entonces, pues a ver, agárrense uno del 1 al 6. ¿Cuál? Del 1 al 6, rápido. Bueno. Ok. Vamos a ver. Antes que empiece si no, me va a dar las ganas. A ver, el 3 dice z igual a la x. Bien. Obviamente, si se fijan, es una función de dos variables y a su vez esas dos variables dependen nada más de una. Por lo tanto, las derivadas van a ser ordinarias o totales.
Entonces, escojan X, ¿de Z de X o de Z de Y? Vamos a X. Bueno, de Z de X sería. No. De Z de T. Ah, es que tienes con X. Ahora espera. A ver. Ah, es que me falta. No. Ah, sí, lo que pasa es que unas son con Z y son doble U. Entonces aquí sí es así. Aquí no es como les había dicho, pero me había confundido. Ahorita le vamos a hacer ese entender. ¿Sí? Entonces va a ser así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sale? Aquí podemos ver lo que les había yo comentado. Se supone que Ingesu, para que me quede cambio parcial más cambio parcial igual al cambio total. ¿Sí o no? Eso significa entonces que qué cosa, que en este caso eso es así. ¿Por qué? Porque no depende de ninguna otra, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, a ver, vamos a hacerlo por separado. Va a acabar en la derivada parcial de Z con respecto de X. Bueno, pues la voy a derivar con la de U a la M. Va a ser un medio por U a la M menos 1 por la derivada parcial de U con respecto de X, que sería 2X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. La derivada parcial de Z con respecto de Y, así se pone la definida. Así estabas sacando. No, ya después ya veías si o no. Era para entrar en calor primero, así. Las chavas estaban. Bien. Lo podemos poner así. Y este va a ser así. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? ¿Estos? Estás aplicando la fórmula de U a la M. M por U a la M menos 1 por la derivada de U. Pero derivada parcial con respecto de X. Y ahí viene el 2X. Porque es 0 más 2X más 0. ¿Sí o no? Sí, son derivadas parciales. Es lo mismo, pero ahora es parcial. Bien. ¿Cuánto vale la derivada de X con respecto de T? Pues es 1 sobre T. ¿Sí o no? Y luego la derivada de Y con respecto de T es menos seno de T. ¿Sí estamos? Entonces ya nomás sustituimos. Así era. Exactamente así. Luego poner las ropas de 10. ¿Sí? ¿Ya no funciona esto? Estaba de moda. Aquí esto viene siendo esta. Por este cuánto vale 1 sobre T. Y luego es este, que es este, por este, que es menos seno de T. Entonces, ¿le pueden dar una manita de gato? ¿Le pueden dar una manita de gato? ¿Cuál sería el común denominador? Sería este.
¿Estamos de acuerdo? Entre este AT por el cuate que está en el numerador, XT más este es a 1 por XS aquí nada más. Luego más entre este AT por el que está arriba, me va a quedar menos YT seno de T. ¿Sí? Ahora, ustedes van a decir, bueno, si estamos derivando a Z con respecto de T, ¿lo correcto será que todo quede con T? Y la respuesta es sí. Si quieres todo lo puedes poner con respecto de T o lo puedes dejar así. De hecho el libro creo que lo va a dejar así. A ver, ingeniero, le echas por favor la luz. Es el 3 del 14.5. El 3 del 14.5, fíjense. Ahí está. El libro lo deja así, aunque les digo que lo pueden poner todo como con T. Si yo lo quisiera poner todo con T, básicamente sería esto. X es logaritmo de T menos y que es coseno de T. Por esto me va a quedar T coseno de T seno de T sobre T raíz de 1 más X cuadrada sería logaritmo cuadrado, así, más coseno cuadrado de T. ¿Sale? Lo cual, ahí ya lo estoy empezando todo con T, si quiero. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejarle aquí porque la cosa se está poniendo buena, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que ahora sí amerita que acabemos un minutito antes, ¿no? Bueno, vamos a dejarle aquí, que pasen buena tarde.